Muy buenas tardes. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la sesión de coordinadores, enlaces de comisiones y unidades de ética y valores institucional. Hoy miércoles 16 de febrero vamos a iniciar con la agenda. Como les informé en el oficio de la convocatoria, se le dio vuelta a la agenda con el propósito de realizar primero el taller y terminar con las informaciones varias. Entonces tenemos de las 2 a las 2:05 la agenda. De 2:05 a 3:25 está en la exposición de la guía básica para ejercer con probidad la función pública. La orientación para la divulgación y el uso a cargo de José Armando López Baltoano, procurador director de la ética pública, y de la licenciada Evelyn Hernández Kelly, funcionaria de la Procuraduría y coordinadora de la Comisión de Ética y Valores de la Contraloría General de la República. De las 3 a las 3:25, de las 3:25, perdón, a las 3:35 sería el espacio para las preguntas de los participantes y la respuesta de los expositores. Y de 3:35 a 3:55 la información general que mensualmente les facilito yo, y de 3:55 a 4 sería entonces el cierre de la sesión. Ahora les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento a don José Armando López Baltodano y a doña Evelyn Hernández Kelly, los expositores, y les doy el pase para que inicien el taller. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doña Vera. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta actividad. En realidad les extendemos un agradecimiento al sistema por la oportunidad que nos dan de compartir este esfuerzo que ha desarrollado la Procuraduría de la Ética Pública de cara a la prevención de la corrupción. Me voy a permitir compartirles una presentación para orientar lo que vamos a desarrollar. Bueno, la idea, como bien dice doña Vera, es que Evelyn y yo podamos hoy desarrollar algunas ideas o referencias importantes que tiene la guía básica para ejercer con probidad la función pública. Van a notar que vamos a compartir toda la guía, pero nos vamos a detener en aquellos aspectos que nosotros consideramos importantes, ¿verdad?, para orientar. Debo decirles que esta guía, ¿verdad?, es el inicio de una serie de otros fascículos, folletos o guías que vamos a desarrollar, y contiene, ¿verdad?, el deber de probidad como deber primario, del cual derivan otros deberes. Pretendemos con estas guías poner a disposición una especie de caja de herramientas, tanto a los servidores públicos como a la sociedad civil, sector privado, organizaciones no gubernamentales, academia y demás, conceptos, instrumentos, institutos, ¿verdad?, que nos permitan realizar una función pública acorde con los criterios de legalidad y probidad que nuestro país requiere. Los próximos temas o las próximas guías que vamos a desarrollar refieren ya en específico al manejo de los conflictos de intereses, a la gestión adecuada de los mismos. Vamos a desarrollar una guía que refiere a la probidad y la transparencia, tanto la transparencia activa como la transparencia pasiva o lo que denominamos acceso a la información pública. Una tercera guía que queremos lanzar es la que refiere a la probidad y la legalidad. Sin duda alguna, el tema de la legalidad es fundamental en el ejercicio de la función pública, es primario, al igual que el deber de probidad. Y
le queremos dar un énfasis importante al tema de la discrecionalidad administrativa, ¿verdad? Como un punto de referencia importante para efectos del combate a la corrupción. Una cuarta guía refiere a la probidad y deberes en la función pública, específicamente su control, ¿verdad? Para derivar precisamente en la responsabilidad penal que tenemos, la responsabilidad también de índole administrativo y disciplinario. Ese es lo que pretendemos como Procuraduría de la Ética Pública desarrollar para este año. Así que este es un primer esfuerzo que ponemos a la consideración de ustedes. Sí es importante señalar que es una primera edición, o sea, es un esfuerzo que todavía podría eventualmente retroalimentarse, podría mejorarse. Así que estamos abiertos a escuchar en su momento, en esta actividad o en cualquier momento, la posibilidad de que ustedes nos ayuden a retroalimentarlo, de tal manera que en los próximos meses podamos emitir un nuevo compendio, ¿verdad? Que contengan un escenario, un espacio para la mejora. ¿Qué es o cuál sería la intención de, digamos, de participar en esta actividad? Bueno, es un poquito orientarlos en la divulgación y el uso de esta guía. En primer lugar, debo señalarles que, bueno, tal y como lo referencia ahorita, que está dirigida no solo a servidores públicos, sino a distintos sectores, ¿verdad?, del país. Me he tomado la libertad en ese sentido de enviarle un correo electrónico prácticamente a toda la organización pública, ¿verdad?, del sector costarricense, incluida obviamente los poderes del Estado, el organismo electoral, la administración pública es centralizada, tanto institucional como territorialmente. O sea, esta guía de algún modo se ha compartido y en ese mismo esfuerzo, pues al igual que se la transmitimos en específico al SECADES de Servicio Civil, también se la hemos compartido a, a ustedes, ¿verdad? Como comisión, ¿verdad? Como Sistema Nacional de Ética y Valores para una divulgación, compartirla con compañeros, hacerla suya, ¿verdad? No solo en el ámbito del desarrollo de las actividades como comisión, sino también tener un espacio para un espacio institucional para también compartirla, para masificarla. No es una obligación, evidentemente, de la comisión. Esto es un tema que nosotros lo que estamos haciendo es lanzando y ubicándolo en distintas plataformas para que se divulgue, pero creo que es importante si ustedes nos ayudan o nos coayudan en este esfuerzo. El segundo aspecto que les puedo decir es que hemos tratado de redactarle en un lenguaje claro, que es una tendencia internacional de simplicidad en la comunicación. Se ha dicho, se ha señalado como un derecho fundamental que hay un derecho al derecho, o para ponerlo en términos más prácticos, ¿verdad? Es un derecho a comprender el derecho, ¿verdad? Porque los abogados somos muy dados a utilizar palabras que muchas veces ni nosotros mismos entendemos, ¿verdad? O realmente no le damos la dimensión o el contexto necesario y adecuado. Ahora hay una tendencia fuerte que también el Poder Judicial lo está siguiendo a tratar de bajar todo este tipo de instrumentos o figuras jurídicas a un lenguaje que realmente se pueda comprender. El tercer elemento es que, como les decía, esta guía trata de brindar conceptos esenciales. No tal vez los aborda todos, pero de algún modo nosotros, desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento, hemos tratado de señalar algunos, ¿verdad?, que nos ponen en un contexto importante para el servidor público, en este caso, sobre los alcances y el fundamento de las obligaciones éticas en el ejercicio de nuestras funciones o competencias. Les señalaba que desarrolla el deber de probidad, ¿verdad? Y llamamos la atención en ese particular sobre tres figuras importantes a nuestro criterio. El aprovechamiento indebido del cargo es una de ellas, los conflictos de intereses y la prohibición de recibir y solicitar dádivas. Esa es como la punta de lanza, digamos, de esta guía. Y al final se complementa con la gestión de las denuncias, tanto administrativas como penales. Y por último, he de decirles que esta guía viene como a fortalecer o complementarse con lo que se ha venido trabajando, ¿verdad? Y como ustedes bien conocen, que es la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción.
Ahí se inserta, digamos, esta labor de prevención mucho más sólida, mucho más consolidada, y esta guía lo que pretende es abonar a este esfuerzo que estamos desarrollando y que bien saben ustedes que el sistema está de lleno metido en este esfuerzo, tanto así que se está fortaleciendo a nivel jurídico, ¿verdad? Y esperemos que también a nivel de recursos, ¿verdad? Que es lo que se requiere. De igual manera, hay un estudio de integridad de la OCDE que está desarrollando para el país con 5 temas importantes y que esperamos en el primer trimestre se nos presente ya un resultado final del mismo, ¿verdad? Y sobre el cual, pues, este tipo de esfuerzos vienen a complementarlo. Para iniciar, les quiero poner un contexto para los que no ubican a la Procuraduría de la Ética Pública, ¿verdad? Bueno, la Procuraduría, por ley, desarrolla 3 funciones fundamentales y vía decreto ejecutivo desarrollamos otra competencia importante. En primer lugar, debemos de desarrollar acciones administrativas para prevenir, detectar y erradicar la corrupción, incrementar la ética y la transparencia en la función pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría. Este link de competencias, Evelyn lo va a explicar más adelante, pero aquí ustedes entenderán que al señalar el legislador una competencia, incrementar la ética y la transparencia, pues es importantísimo para nosotros entrar en alianzas estratégicas, por ejemplo, con el sistema nacional, de tal manera de evitar duplicidad de esfuerzos y tal vez fortalecer la Procuraduría en los aspectos jurídicos, ¿verdad? En el derecho, para dejar mucho la labor de la comisión, obviamente desde la ética, desde los valores, desde esos principios. También denunciamos y acusamos ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio del cargo. Aquí es importante señalar, como se va a referenciar, que también tenemos la figura de los sujetos equiparados, que no necesariamente tienen el cargo o tienen la investidura en servidor público, pero que administran y disponen de fondos y servicios públicos. Por lo tanto, de igual manera les cobija la ley contra la corrupción. También representamos los intereses del Estado en la jurisdicción penal de Hacienda y de la función pública. O sea, una vez que se denuncia algún acto de corrupción en la jurisdicción penal o bien la fiscalía nos da parte de la investigación en ese particular, nosotros nos apersonamos a los procesos judiciales en los que se conocen este tipo de delitos. Por lo tanto, ahí ejercemos esa representación del Estado. Y por último, les señalaba que vía decretos ejecutivos representamos al país en los mecanismos de seguimiento de las convenciones interamericanas contra la corrupción, tanto de Naciones Unidas como la Interamericana o la de la OEA. Fungimos en las mismas como autoridad central y por delegación ministerial del Ministerio de Planificación participamos en la OCDE, en el grupo de integridad pública, y de igual manera por el Ministerio de Justicia participamos en el grupo de la OCDE que tiene que ver con cohecho. Dicho esto, entonces voy a cambiar la presentación para iniciar ahora sí con el desarrollo de algunos conceptos importantes de la guía. Okay. Tal y como les señalaba, ¿verdad? Esta guía pretende abordar 3 temas: la probidad, los conflictos de intereses, las dádivas y las denuncias. Ponemos una tabla, una tabla de abreviaturas, ¿verdad? Aquí lo que referencias, lo importante referencial, perdón, es que básicamente son convenciones, son leyes, para que la tengan en cuenta, también reglamentos y votos de la Sala Constitucional. Creo que esto es muy importante siempre complementarlo, todo el articulado con la interpretación del máximo o el órgano constitucional por excelencia, la Sala Constitucional. Entonces hemos tratado de reforzar, ¿verdad?, esta normativa con votos de la Sala de tal manera que se entienda que hay una interpretación con respecto a lo que se está poniendo en evidencia en esta guía. El primer tema y el que yo les voy a desarrollar, los demás contenidos lo va a hacer Evelyn, refiere a la probidad.
En ese sentido, pues señalamos un poquito la estructura, la organización, los fines de la administración pública. Abordamos el servidor público, ¿verdad? Para relacionarlo y vincularlo con el deber de probidad. Y este deber de probidad lo vinculamos con corrupción. O sea, ahorita vamos a tratar de ver esta vinculación hasta dónde logramos como plantearla y ojalá que se pueda entender. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, en la administración pública, el Estado social y democrático de derecho se dice que fundamentalmente tiene dos fines esenciales entre muchos otros. En primer lugar, propiciar a los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, ¿verdad? Derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, al agua, ¿verdad? Al ambiente. Ese es un aspecto importante. Y el segundo es que la administración debe procurar, ¿verdad? Un ámbito de lucha o de combate contra la desigualdad económica, la desigualdad social. O sea, las instituciones públicas están al servicio de la ciudadanía precisamente para procurar, ¿verdad?, que en la sociedad no exista un ámbito de desigualdad, pues que nos ponga unos por arriba de los otros, por encima de otros. En ese sentido, la Sala Constitucional ha desarrollado con mucha claridad, mucha contundencia, mucha firmeza, ¿verdad?, el derecho fundamental que tienen los ciudadanos al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Y esto lo ha complementado con el derecho ciudadano a que la administración pública también busque los mecanismos o los medios electrónicos para garantizar un eficiente funcionamiento de los servicios. La sala es contundente a señalar de que a la administración pública se le impone la obligación de brindar servicios públicos conforme a los principios de igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia, asumiendo una actitud positiva y proactiva frente a los administrados. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el ámbito de la prevención de la corrupción, sin duda alguna, ¿verdad? La punta de lanza es la eficiencia, es el adecuado funcionamiento de los servicios, la correcta gestión pública. Mucho entonces de lo que nosotros podemos encaminar o encauzar es en fortalecer el concepto del servicio público, mejorando todo lo necesario precisamente para evitar de que en esa gestión de algún modo se presenten situaciones inconvenientes. En esta filmina lo que hacemos es, bueno, señalar a nivel formal y en la última o en la parte de abajo indicamos la organización del sector público costarricense, cómo está constituida. Y aquí lo que rescato es los que está en el triángulo, ¿verdad? Porque se nos dice que la administración pública debe servir al interés general, al interés público. Y el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública nos dice que es la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. Concepto jurídico indeterminado que muchas veces ni los propios abogados le damos el contexto o perdemos muchas veces, si se quiere, entre comillas, el tiempo tratando de plasmar o coincidir en un criterio. Pero yo quiero hoy rescatar o destacar este concepto, porque lo vamos a retomar con el deber de probidad. Un poquito para que ustedes me entiendan cómo podemos interpretar desde la función pública el interés general. Lo importante es entender que ese es el fin o el objetivo de la administración pública. Esta es una referencia que nosotros hacemos para vincular la organización, administración pública versus el elemento humano, el elemento que realiza la gestión. Y algo fundamental es señalar, como ha dicho la Sala Constitucional, y así lo señalan no solo los organismos multilaterales, sino también estudios en Costa Rica, es la importancia de una burocracia, de un servicio público profesional, ¿verdad? Que se rija por el mérito, que se rija por la garantía de la eficiencia. Y para ello es importante entonces entender de que una administración pública profesional permite a los países desarrollarse en el plano económico y en el plano social. Entonces, hacia eso es que debe apuntarse como país, hacia eso es que debe apuntar la administración pública. Y entonces entramos al concepto de servidor público que deriva de la propia constitución política. Y ya sabemos bien que somos simples depositarios de autoridad y no podemos arrogarnos facultades no concedidas en ley. Para algunos autores, esta es la esencia ética del servicio público, o sea, saber
que como servidores públicos simplemente estamos para gestionar, para servir, para desarrollar funciones, atribuciones que nos establece un marco de regulación jurídico normativo. Y por ello, entonces, la Sala Constitucional, ¿verdad? Aquí viene y nos señala que de la sujeción al principio de legalidad provienen dos principios que son fundamentales en el tema de la probidad y en el tema de la corrupción, que son los principios de objetividad e imparcialidad. Y estos están precisamente para evitar conflictos entre el interés público que hemos señalado y el interés privado. Y por un lado, y en forma textual, porque es muy importante esta referencia, señalamos que el principio de objetividad refiere a que los servidores públicos debemos exclusivamente, nos dice la sala, servir de manera objetiva a la satisfacción del interés público y no aprovecharnos o usar la función pública para obtener beneficios futuros ajenos a esta función. Y por otro lado, el principio de imparcialidad que complementa el de objetividad nos dice que es un límite y al mismo tiempo es una garantía del funcionamiento o eficacia de la actuación administrativa. Y se traduce en el actuar con una sustancial objetividad o indiferencia respecto a las interferencias de grupos de presión, fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el servidor público. En otras palabras, el servidor público única y exclusivamente debe tutelar, proteger el interés público. La sala también, y esto lo referenció también en el anterior voto de la ley marco de empleo público, donde señaló las inconstitucionalidades, nos viene señalando de que la función pública garantiza a los empleados una serie de derechos básicos y comunes. Entre estos, la estabilidad. Como bien saben, hay tres principios fundamentales del servicio público, ¿verdad? Idoneidad, estabilidad y especialidad. La especialidad en el puesto nos dice, no lo podemos entender como un privilegio que se nos da, no es inamovilidad, no es que nosotros per se una vez que ingresamos al servicio público no nos pueden de algún modo relegar o sancionar o eventualmente pues despedir, sino como la garantía más importante de imparcialidad, de la imparcialidad que tenemos que tener. O sea, que frente a las personas que nos han nombrado, que frente a las personas que son nuestros jefes, que frente a las personas que están de compañeros, en todo momento nosotros como servidores públicos tenemos que asegurar y garantizar la imparcialidad. ¿Y qué es la imparcialidad? No es ni más ni menos que la protección, la tutela del interés público. Este contexto entonces nos viene a complementar con qué podemos entender como servidor público. Pero vamos a referirlo específicamente a la ley contra la corrupción. Porque la Ley General de la Administración Pública, el concepto de servidor o funcionario público tiene alcances más limitados. La ley contra la corrupción en nuestro país tiene una definición mucho más amplia, ¿verdad? Que viene derivada precisamente de las convenciones interamericanas contra la corrupción y así lo ha interpretado y señalado la Sala Constitucional en los votos que están ahí. Entonces, ¿quién es servidor público en nuestro país? Pues absolutamente toda persona que labora en los poderes de la República, ¿verdad? En el Tribunal Electoral y en la administración pública descentralizada, tanto institucional como territorial, o sea, todas las municipalidades, consejos municipales de distrito, empresas públicas no estatales, entes públicos no estatales, absolutamente todo el universo de personas que desarrollamos una actividad al servicio de la administración, ya sea elegido, ¿verdad? O designado, permanente o temporal, en los órganos o entes, sean funcionarios de hecho, y aún personas que bien sabemos que el empleo público en nuestro país se regula por el derecho administrativo y por el derecho laboral, ¿verdad? Aún las personas que están bajo régimen laboral, en empresas públicas y entes públicos encargados de gestiones, se incorporan de la aplicación de la ley contra la corrupción en el concepto de servidor público. Además que el artículo 111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública indica que a este tipo de servidores se les deben de aplicar normas de legalidad y moralidad. El otro universo
de personas que integran el servidor público bajo el concepto del artículo 2 son todos aquellos apoderados administradores que custodien, administren o exploten bienes, fondos o servicios de la administración. Se les considera para efectos de la responsabilidad penal, porque obviamente no hay responsabilidad disciplinaria porque no forman parte de la estructura de una organización pública, se les considera como sujetos equiparados a servidores públicos. O sea, toda persona que de buena voluntad en una comunidad está en una asociación de desarrollo, en una junta administrativa de educación, en una SA, ¿verdad?, que reciba fondos públicos, que administre un servicio público, pues como por derivación de la ley contra la corrupción, se le va a considerar un servidor público y como tal está sujeto al ámbito de responsabilidad. Además, en Costa Rica, las personas jurídicas también se les imputa responsabilidad penal y administrativa. Esto entonces ya nos viene como a establecer un contexto de lo que vamos a entender por el deber de probidad. El artículo 113, al igual que el artículo 3 de la ley, perdón, el primero de la Ley General de la Administración Pública, al igual que el 3 de la Ley contra la Corrupción, establecen que el servidor público deberá desempeñar funciones, las funciones que satisfagan primordialmente el interés público. Pero, ¿qué es la bondad del deber de probidad? Precisamente que el deber de probidad nos viene a obligar, pero a la vez, y esto lo destaco, nos viene a orientar, ¿verdad? Viene a orientar al servidor público para que en el ejercicio de esas funciones dirige, administre y gestione los asuntos conforme al interés público. O sea, basta entonces entender que cumpliendo con lo que establece el deber de probidad, de esa manera el servidor público está cumpliendo con el interés público. Y ese deber de probidad es igual al concepto de integridad pública que tiene la OCDE y que recogimos de la recomendación del 2017 y que ustedes pueden leer en el manual. Entonces, deber de probidad igual a integridad pública. Nosotros en la guía tratamos de desagregar el deber de probidad para que sirva como las reglas de oro de la gestión pública. Y siempre con la idea de que es una obligación, pero a la vez es una orientación a la satisfacción de ese interés público. Y entonces nos dice que como primer elemento, y tal y como señalaba cuando hablamos de la administración pública, es identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes. Esto no es ni más ni menos que lo que ha venido rescatando la Sala Constitucional como el derecho constitucional de los ciudadanos al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos y de contar con una administración pública electrónica. El primer elemento importante en el deber de probidad es una gestión pública consecuente con los principios, ¿verdad?, que establecen en el ámbito constitucional, ¿verdad? Un servicio público eficiente en condiciones de igualdad y demás. El segundo aspecto que nosotros destacamos es que tenemos que demostrar rectitud y buena fe cuando ejercemos las potestades que se nos confieren. Ya vimos que son potestades establecidas por ley para que realicemos un servicio público. Tenemos que actuar en forma recta y con buena fe. Tenemos que asegurar que las decisiones que adoptemos cuando cumplamos con nuestras atribuciones se ajusten a la imparcialidad. Y ya vimos cuál es el principio de imparcialidad que se relaciona con el de objetividad, que siempre vamos a tutelar el interés público por encima de cualquier interés, incluido el personal, el familiar, el político, el social, el gremial, como lo veremos. Y a los objetivos también tenemos que ceñirnos propios de la institución en la que se desempeña. Esto es fundamental. Tenemos que conocer cuál es la razón de ser, cuál es la misión de la institución en la cual laboramos para plasmar de algún modo este deber de probidad, garantizando el interés público, sirviendo precisamente al fin, al objetivo de la institución en la que nos desempeñamos. Tenemos que administrar estos recursos con apego a principios de legalidad, eficiencia, eficacia, rindiendo cuentas. Tenemos que rechazar dádivas, obsequios, premios, estipendios, ¿verdad?, cuando realizamos nuestra labor. Esto Evelyn lo va a desarrollar en un momento con un poco más de precisión. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque precisamente la idea es que no comprometa nuestra objetividad, nuestra imparcialidad en el ejercicio de la función pública. Tenemos que abstenernos de conocer y resolver asuntos cuando existan causales de impedimento y recusación de la ley orgánica del poder
judicial que refiere al Código Procesal Civil, ¿verdad? El deber de abstención. Esto es fundamental para efectos de garantizar la imparcialidad. Una vez que sabemos que estamos en un conflicto, en una situación que tenemos que hacernos a un lado, tenemos que invocar este deber de abstención y tenemos que orientar la actividad administrativa a satisfacer, nos dice el deber de probidad, el interés público. De aquí entonces se deriva que este deber de probidad está asociado a la prevención de la corrupción, incrementando la ética y la transparencia en la función pública. De ahí que en la ética señalamos que el aprovechamiento indebido del cargo para el beneficio personal de terceros, la utilización de esas funciones propias del poder, de la investidura o la influencia que surja, así como los recursos para promover otros intereses que no sea el interés público, pues obviamente se considera una violación al deber de probidad y un acto de corrupción, al igual que incumplir las obligaciones asociadas a la prevención y el manejo de los conflictos de intereses. También la aceptación o requerimiento de dádivas o obsequios, porque eso, además de afectar la imagen institucional de imparcialidad, de objetividad, sin duda alguna viene a afectar la gestión, el día a día. El deber de probidad, ¿verdad? Se complementa con los principios y normas constitucionales de legalidad, imparcialidad, neutralidad, objetividad, idoneidad, eficiencia, igualdad, buena fe, transparencia. En realidad es un complemento, ¿verdad? El deber de probidad que trata de algún modo de recoger todos esos principios. Tiene jerarquía, eso es muy importante entenderlo. El deber de probidad no solo es porque está en la ley contra la corrupción. La Sala Constitucional ha reconocido que tiene una jerarquía superior a las leyes. Recuerden que en la jerarquía normativa, la Constitución política y de segundo está las convenciones internacionales. Pues deriva este deber de probidad de las convenciones internacionales contra la corrupción de las Naciones Unidas y la Interamericana. Y después, en tercer nivel, estaría la ley la ley en este caso contra la corrupción. Entonces la Sala Constitucional ha señalado que tiene una jerarquía, ¿verdad?, que deriva de la propia convención y se vincula con el deber de integridad de valores éticos en el ejercicio de deberes y de la Ley General de Control Interno, que está en el artículo 3, inciso A, así como las directrices generales sobre principios y enunciados éticos de la Contraloría del año 2004. Cierro señalando que, bueno, visto esto, entonces, ¿qué vamos a entender por corrupción? La guía trata de poner un contexto, ¿verdad? Porque muchas veces corrupción lo asociamos con mala gestión de los servicios públicos, con tal vez alguna ilegalidad que no tiene intención de afectar, sino es una legalidad per se, ¿verdad? Una mala decisión, no acorde con la normativa. Y lo importante entonces es señalar que la corrupción refiere al uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal, el beneficio político particular o el de terceros. Claramente aquí lo que vemos que es siempre una violación al deber de probidad, en este caso implica una violación a los principios, ¿verdad?, de objetividad e imparcialidad. Aquí estaríamos cometiendo acto de corrupción cuando efectivamente hacemos a un lado el interés público y lo que hacemos es fomentar o procurar el beneficio, ¿verdad?, personal, político, particular o el de terceros. Para Transparencia Internacional, ese uso del poder encomendado para obtener beneficios privados va en la misma dirección, ¿verdad? El poder que me dan precisamente para obtener beneficios privados y no el interés público. De ahí que nosotros decimos en la ética que comete actos de corrupción el servidor público cuando utiliza los recursos, la investidura o la autoridad delegada para su beneficio personal o el de terceros, o indebidamente promueva privilegios, gestión e intereses que son personales, familiares, económicos, empresariales, deportivos, políticos, religiosos o similares en detrimento del interés público para promulgar normativa, adoptar políticas públicas, diseñar estrategias, gestar proyectos, elaborar carteles para contratar o adquirir bienes o servicios, tramitar procedimientos y adoptar decisiones administrativas, ya sean regladas o discrecionales, independientemente que se beneficie patrimonialmente o con alguna contraprestación o promesa. Muchas personas dicen, bueno, revisen mis cuentas bancarias, yo no he obtenido, ¿verdad? Por esa situación que se me acusa un beneficio económico. Usted no necesita tener un beneficio económico para cometer un acto de corrupción. Usted comete un acto de corrupción cuando promueve y privilegia
intereses distintos al interés público. Y ahí es el punto importante. O cuando utiliza indebidamente la investidura, autoridad delegada en forma temporal para que sirva a la sociedad en beneficio personal, en beneficio de sus familiares o en beneficio de terceros. Entonces decimos que el servidor público debe promover, privilegiar o gestionar única y exclusivamente a favor del interés público, conforme al marco de legalidad administrativo financiero existente y acorde con las potestades regladas o discrecionales que constitucionalmente le han sido delegadas de forma temporal para que ejerza la función política, judicial o electoral. Básicamente esto es lo que contiene este aparte, ¿verdad? Ya después vemos qué podemos entender como actos de corrupción, que no hay una lista taxativa y se refieren a algunos que están en el reglamento, que es importante tomarlos en consideración. La guía también tiene al final, ¿verdad? En la página 20 una referencia a otras conductas que son básicamente los delitos, ¿verdad? De la ley contra la corrupción, del Código Penal, también las conductas que refieren a las convenciones interamericanas. Y cierro señalando de que para la OCDE es muy importante, ¿verdad? Darle énfasis al tema de las capturas de políticas. Es el proceso consistente, nos dice la OCDE, y repetido desvío de las decisiones de política pública respecto al interés público y hacia los intereses específicos del grupo o una persona. Entonces, por eso nos llama a prevenir y gestionar adecuadamente los conflictos de intereses, a mejorar la gestión de las declaraciones patrimoniales y de intereses, a infundir transparencia e integridad en las actividades de cabildeo o lobby que se generan cuando tenemos que tomar decisiones a nivel de política pública o decisiones administrativas, ¿verdad? Y a garantizar la transparencia e integridad en el financiamiento de los partidos políticos. Esto es entonces el contexto que les voy a plantear y de ahora en adelante Evelyn va a continuar con la charla. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, don Armando. Vamos a continuar con la exposición y me voy a permitir compartir con ustedes, seguir compartiendo con ustedes la guía. ¿Me regalan un segundo, por favor? Me dicen si ya estoy compartiendo bien, si ya lo ven en la pantalla completa, por favor. Sí, Evelyn. Sí, gracias. Bueno, vamos a continuar. Como bien lo dijo don Armando al principio, pues esta es una guía general, ¿verdad? Donde se están desarrollando pues varios temas. En este caso, yo voy a continuar desarrollando el tema de los conflictos de intereses y antes de iniciar, les cuento que actualmente la Procuraduría de la Ética Pública está trabajando en una guía que va enfocada específicamente hacia este tema, tal y como don Armando se los indicó, ¿verdad? Entonces, para que comprendamos, pues que efectivamente cada uno de los temas que en esta guía se desarrollan, pues se están desarrollando en forma general, sin profundizar mucho en cada uno de los temas, sino que lo que quisimos fue realmente incorporar o reflejar, por así decirlo, la parte más importante de cada uno de los temas y que, como les recalco, ¿verdad? Probablemente dentro de unos 2, 3 meses, pues ya estaremos compartiendo la guía que refiere exclusivamente a este tema y pues que va a ser prácticamente de aplicación, ya no de conocimiento general, sino de aplicación o mostrar realmente cómo es que se debe gestionar de forma efectiva los conflictos de intereses. Entonces, vamos a continuar y como bien se los dijo don Armando también, pues van a ver algunas filminas que las vamos a ver así como muy rápidamente y nos vamos a detener solamente en aquellas en donde nosotros consideramos pues que es importante hacer énfasis. Voy a devolverme aquí, perdón. Con este tema, pues desarrollamos 5 subtemas. El primero de ellos, pues lógicamente es dar una definición de lo que son los conflictos de intereses. Posterior a este viene la clasificación de los conflictos de intereses que normalmente nosotros cuando damos la charla de ética y probidad, pues no hacemos esa diferenciación, ¿verdad? Entre los diferentes tipos de conflictos que tenemos y que es la doctrina en realidad, pues la que ha venido a identificar 3 tipos de ellos, pues en esta guía lo hicimos. Igualmente desarrollamos el tema de los intereses privados, que son los que tienen capacidad para generar o de generar conflicto de intereses.
También desarrollamos la gestión adecuada de los conflictos de intereses, pues que viene siendo la parte primordial, ¿verdad? De todo este tema, cómo gestionar adecuadamente esos conflictos de intereses. Y por último, se desarrolla el deber de abstención, pues que vamos a ver que es el mecanismo por excelencia exactamente para que nosotros como funcionarios públicos no incurramos en una violación al deber de probidad al violentar ese deber de abstención. Como ya lo hemos visto en anteriores charlas, el tema o la definición de los conflictos de intereses, pues nosotros no tenemos exactamente una definición, una norma que nos diga qué son los conflictos de intereses. Esta ha sido en realidad una definición que se ha creado aquí en la Procuraduría de la Ética Pública, y esta lo que nos dice es que los conflictos de intereses son situaciones que involucran un conflicto entre las obligaciones públicas de un servidor y sus intereses privados, cuando estos últimos puedan tener la capacidad de influir inapropiadamente en el desempeño de sus actividades y su responsabilidad oficial. Vean que tal vez esto no lo explicó don Armando, pero sí me voy a permitir decirles que la guía igualmente pues está diseñada con diferentes colores. Nosotros en realidad cuando resaltamos palabras o resaltamos frases con diferentes colores es porque es en realidad ahí donde nosotros queremos que las personas que vayan a leer esta guía pues pongan su énfasis. Entonces aquí, si vemos, estamos resaltando que efectivamente esos intereses privados tengan esa capacidad de perjudicar el adecuado cumplimiento de sus deberes y responsabilidades oficiales. Es decir, no es cualquier conflicto, sino que sea efectivamente aquel que tenga esa capacidad real de perjudicar ese adecuado cumplimiento. La Sala Constitucional pues se ha referido ampliamente a los conflictos de intereses y pues ha establecido que hay un vínculo entre el principio de legalidad y el deber de probidad en el ejercicio de la función pública, que se reduce a la obligación de todo servidor público de actuar de manera imparcial y objetiva en el desempeño de su cargo. Con ello se pretende evitar que la función pública se vea influenciada o guiada de manera inadecuada por intereses particulares que se superpongan ilícitamente al interés público. Este interés público, como bien lo ha mantenido don Armando desde el inicio de esta presentación, pues ese es el interés que nosotros como funcionarios públicos estamos obligados siempre a mantener, y es por lo que nosotros estamos aquí, ¿verdad? En la función pública. No es que nosotros venimos a defender de alguna forma ese interés personal, porque al fin y al cabo todos nosotros como funcionarios públicos pues somos personas también, ¿verdad? Y tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos enemigos, tenemos de todo, pero lo que tenemos que entender es que nosotros estamos aquí y por lo que tenemos que velar es por el interés público, por el interés de la colectividad. Con respecto a la clasificación de los conflictos de intereses, como les dije, pues la doctrina se ha encargado de clasificarlos en 3 tipos diferentes, y entre ellos tenemos, en primer lugar, los conflictos de interés aparentes, que esto es cuando el servidor público se encuentra bajo una circunstancia fáctica o tiene una relación con una persona, ya sea física o jurídica, con capacidad de generar dudas justificadas sobre la imparcialidad o integridad en su actuación o de la institución. En este caso, pues como bien está resaltado en color azul, no son conflictos de intereses en sentido estricto, pero son situaciones que podrían de alguna forma venir a afectar gravemente la imagen, la confianza, la credibilidad de la institución, por lo cual lógicamente tienen que ser gestionados de manera adecuada y oportuna. Para comprender mejor tal vez esta definición que nos da la doctrina, vamos a irnos a un ejemplo, y es el ejemplo que vamos a mantener en los 3 tipos de conflictos, pues para que nos ubiquemos muchísimo mejor. Por ejemplo, un conflicto aparente podría ser un funcionario municipal que sea el encargado de tramitar los permisos de construcción, y entonces imaginémonos que ese funcionario se fue la semana pasada, estuvo de invitado en una fiesta de 15 años de su sobrina. Resulta ser que entonces él llegó a la fiesta, se sentó en la mesa, se sentó
con varias personas, se tomaron fotos y esas fotos pues anduvieron en todas las redes sociales donde él estuvo en esa celebración. A la semana siguiente resulta ser que la persona que llega a solicitar ese permiso de construcción estuvo en esa fiesta y estuvo sentado exactamente en esa mesa con este funcionario público. En ese momento estaríamos al frente de un conflicto de intereses aparente. Es decir, hay una circunstancia ahí, ¿verdad?, que podría de alguna forma pues estar afectando esa función pública. En este caso, ¿qué es lo que le corresponde a ese funcionario público? Bueno, poner en conocimiento de su superior inmediato la situación y decirle, mire, esta persona que está solicitando este permiso de construcción, quiero que usted tenga conocimiento de que yo estuve en una fiesta, estuve disfrutando unos traguitos, estuvimos vacilando, hay fotos en todas las redes sociales, usted me indica si yo puedo seguir conociendo la gestión o no la puedo seguir conociendo. Eso es un conflicto de intereses aparente. Tenemos los intereses de conflicto potenciales, que ya aquí sí va cambiando un poquitito la situación o el cuadro fáctico y nos dice que los conflictos de intereses potenciales, el servidor público se encuentra bajo una circunstancia fáctica o tiene una relación con una persona igualmente física o jurídica con capacidad de afectar su objetividad o imparcialidad para el ejercicio de las funciones o responsabilidades del cargo o poner en riesgo la integridad de la actuación administrativa. Como bien está en el cuadrito azul, este es el momento propicio para que ese funcionario público adopte medidas en el plano preventivo que eviten exactamente la intervención y el ejercicio de funciones bajo las circunstancias de conflicto de intereses, que inclusive podría estar cayendo en la comisión de un acto de corrupción, que en este caso, como lo vamos a ver ahorita, sería ya caer en un conflicto de intereses real y estaría afectando lógicamente la afectación a la función pública. Continuando con el ejemplo, ¿qué sería un conflicto de intereses potenciales? Bueno, pues que este mismo servidor encargado de emitir los permisos de construcción, pues se presente a la institución o a la municipalidad en este caso, su hermano. Y entonces su hermano es el que está solicitando los permisos de construcción. Entonces, ¿qué es lo que corresponde exactamente en ese momento? Bueno, igual que el anterior, ponerlo en conocimiento de su superior y decirle, vea, esta es la persona que está solicitando el trámite, es mi hermano y por lo tanto yo me inhibo de conocer el expediente, porque hasta eso, ¿verdad? No entrar a conocer el expediente, sino ya estoy evidenciando a ciencia cierta de que es mi hermano y lógicamente pues yo a partir de ahí es donde yo activo todo ese mecanismo de prevención. Y en tercer lugar, tenemos ya los conflictos de intereses reales. Aquí ya no estamos hablando en el campo de la prevención, sino que simple y sencillamente tomando en cuenta la misma situación, la persona que otorga el permiso de construcción llega a su hermano a solicitar el permiso y este lo gestiona y se lo otorga sin decir absolutamente nada. En ese momento, esa persona ya incurrió en un acto, pues que lógicamente no está bien, que está infringiendo el deber de probidad, que está infringiendo el deber de abstención y pues en este caso, como bien lo vemos en el cuadrito azul, el servidor comete una falta ética que está sujeta a responsabilidad tanto disciplinaria como inclusive de carácter penal, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esas son las tres clasificaciones que la doctrina ha hecho con respecto a los conflictos de intereses. Ahora bien, nosotros hablamos de conflictos de intereses con capacidad de generar, hablamos de intereses privados que tienen capacidad de generar conflictos de intereses, pero bueno, ¿cuáles son estos intereses? Hay de diferente índole, vamos a encontrar desde financieros o pecuniarios, que son los que están relacionados con los negocios, con las deudas, con las expectativas de trabajo y entre otros. Igualmente, pues las relaciones laborales, pues, familiares, perdón, que tiene que ver con nuestro círculo familiar cercano, padres, hijos, hermanos, sobrinos, etcétera. También aquí vamos a tener las relaciones afectivas en donde vamos a encontrar la amistad íntima,
la enemistad manifiesta, vamos a encontrar las relaciones de noviazgo, las relaciones de parejas públicas o clandestinas, entre otros. Cuando nosotros hablamos de amistad íntima, pues no nos estamos refiriendo a aquellas amistades de que, por ejemplo, que es la persona que yo saludo todos los días y le digo un buenos días o un buenas tardes. Una amistad íntima es exactamente pues aquella relación, valga la redundancia, donde hay una cercanía, donde se han disfrutado, por ejemplo, fiestas de cumpleaños, bautizos, matrimonios, funerales, etcétera, es donde realmente pues ha habido años y han habido experiencias, eventos en donde se ha compartido con esa otra persona. Y la enemistad manifiesta, pues es exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Pues hay una discordia con la otra persona, inclusive para poner un ejemplo así como muy, ya muy extremo, pues hemos llegado hasta los golpes, hemos llegado a discutir al frente de otras personas. E igualmente vean que aquí también pues se toman en consideración las relaciones de pareja públicas o clandestinas. Igualmente, pues aquí entran también lo que hoy en día se conoce como las parejas sentimentales también, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en consideración esto. También los otros intereses que tenemos son los comunales o los religiosos o de las afiliaciones con organizaciones con o sin fines de lucro, empresariales, políticas, sindicales o profesionales, entre otros. Y vea que se vuelve a recalcar que la clave está en que sean intereses privados que entren en conflicto con las obligaciones públicas del servidor y que tengan esa capacidad de perjudicar razonablemente su adecuado cumplimiento. Tiene que haber una gestión adecuada de conflictos de intereses. Los conflictos tienen que ser evitados en la medida de lo posible por el servidor público, por las administraciones, por los administrados. Vamos a ver, aquí tienen responsabilidad absolutamente todos, no solamente, como lo vamos a ver más adelante, el primer obligado en señalar cuando está ante un posible conflicto de intereses es uno mismo como servidor, porque uno es el que realmente se conoce y conoce pues las relaciones que uno tiene, pero sin embargo la misma administración pues también está obligada a gestionar de forma adecuada todos los conflictos de intereses. Igualmente, aquí se indica que colocarse en un conflicto de intereses es éticamente reprochable por el riesgo de afectación al interés público y que además se podría incurrir en un acto de corrupción. Resaltamos que se deben de evitar las relaciones con personas y la gestión de actos administrativos con capacidad de comprometer razonablemente la objetividad, la imparcialidad e integridad en el ejercicio de la función pública. Aquí, ¿qué es importante resaltar? Que exactamente nosotros lo que estamos cuidando con una gestión o con tener una gestión adecuada de los conflictos de intereses es esa objetividad y esa imparcialidad que se debe mantener siempre dentro de la función pública. Ahora bien, no todos los conflictos de intereses potenciales o aparentes, ya vimos que cuando nosotros hablamos de conflictos de intereses potenciales o aparentes, todavía estamos en la esfera de la prevención, ¿verdad? Y lógicamente, pues, no siempre se pueden prevenir, pero sí es muy importante tener presente que todo conflicto de intereses, sea potencial o sea aparente, que surja o del que nosotros tengamos conciencia de que está ahí, de que efectivamente puede perjudicar o dañar esa objetividad nuestra como funcionarios públicos, debe ser gestionado adecuadamente. ¿Esto para qué? Para evitar exactamente que se afecte la satisfacción del interés público, que como recordemos es el norte del funcionario público, de cada servidor público. La otra razón es para que no se ponga en riesgo la integridad de las decisiones públicas. Nosotros siempre lo hemos hablado en la Procuraduría de la Ética. La norma está, es cierto, yo tengo que abstenerme de ver gestiones cuando tengo una causal de impedimento. Sin embargo, pues sabemos que habrán funcionarios que aún con esa causal
si lo hacen, vamos a ver si me logro explicar. Nosotros sabemos que tenemos funcionarios probos dentro de la administración y sabemos pues que probablemente una relación de ese tipo no va a impedir que la gestión se realice de la forma correcta, porque no es que nosotros estamos basándonos en que va a haber algún tipo de imparcialidad o de falta de objetividad por parte de ese servidor. Es que simple y sencillamente, vamos a ver, la norma está. Y entonces, al estar esa norma, de acuerdo al principio de legalidad, nosotros como funcionarios públicos, pues tenemos que abstenernos de conocer ese tipo de situaciones. Igualmente, pues, ¿por qué es adecuado? ¿Por qué? Para que no se cometa, para que no se incurra en un acto de corrupción. Y por último, pues lógicamente también para que no se dañe esa credibilidad y esa confianza en imágenes institucionales, ¿verdad? Las obligaciones asociadas al manejo de los conflictos de intereses corresponden al propio servidor, era lo que yo les decía ahora. ¿Por qué? Porque soy yo misma, soy yo mismo el que mejor conozco mis intereses personales. Pero también esa obligación está asociada o le corresponde también a las jefaturas y a las administraciones. Resulta fundamental que unos y otros conozcan el alcance de sus deberes y lo más importante, cumplan en forma efectiva con ellos. La primera obligación, y ahí hacemos énfasis, que tiene todo servidor público es informar al superior o al órgano designado el interés que me podría estar comprometiendo a mí de alguna forma para que sea valorado, porque esa es mi obligación, ese es mi deber como servidor público, informar esa posible, esa situación que se esté presentando que de alguna forma podría comprometer esa objetividad o esa imparcialidad. Ahora bien, para no incurrir yo en una falta, tengo un mecanismo que está dado por ley, que es el famoso deber de abstención. Este deber de abstención le impone a los servidores públicos el deber legal de abstención respecto de los asuntos en que se encuentren en situación de conflicto de intereses, sean estos potenciales o aparentes. Y recuerden que hablamos solo de potenciales y aparentes, porque cuando ya hablamos de los reales es porque ya incurrimos en el acto de corrupción, ¿verdad? Aquí recordemos que estamos en la esfera todavía de prevención y aquí es exactamente donde nosotros estamos aplicando este instituto para evitar caer en esa actuación corrupta. El deber de abstención es exigible a todo, absolutamente todo servidor público, con independencia de la entidad en la que labora, el cargo, el nivel jerárquico o el tipo de funciones que desempeña. ¿Dónde es que nosotros vamos a encontrar todas esas causales de inhibición? Y vean que por eso los pusimos ahí en la burbujita, porque yo siempre les digo en todas las charlas, este artículo 12 del Código Procesal Civil, donde vamos a encontrar todas esas causales, deberíamos de tenerlo nosotros ahí en nuestro escritorio a la par, ¿verdad? Porque pues prácticamente eso va a ser la base para que nosotros presentemos una abstención o una inhibición en caso de que nos veamos en la necesidad de. Este artículo número 12 del Código Procesal Civil contiene 16 causales de inhibición, muy diversas. Sin embargo, este código sufrió una reforma a finales de 2018, si no me falla la memoria por ahí. Antes teníamos varias causales, sin embargo, pues podían existir algunas actuaciones que podrían quedar fuera de las causales que en ese entonces existían. Con la reforma, hoy en día encontramos la causal número 16 y esta causal es sumamente amplia, súper abierta y pues da la posibilidad de encajar muchas de las conductas que probablemente podían quedar por fuera. Y esta causal lo que dice es que la persona igual tendría que inhibirse si ante la existencia
de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad u objetividad. Entonces, al ser esta norma tan amplia, pues permite que efectivamente cualquier conducta que haya quedado por ahí, que no estuviera normada, pues que calce dentro de esta causal. Lógicamente, pues como lo vamos a ver un poquitito más adelante, pues una gestión de inhibición pues tiene que estar bien fundamentada, ¿verdad? Con las pruebas suficientes para yo demostrar pues que efectivamente hay una causal justificada para que yo no conozca pues alguna gestión que se me presente en el ejercicio de mis funciones. Los alcances del deber de abstención, y esto es sumamente importante porque lo quisimos resaltar porque no es solamente no entrar a conocer esa gestión, sino que ese deber de abstención, y siempre nosotros tratamos de que quede así como bien claro, le impide a ese servidor o nos impide como servidores públicos participar tanto en la decisión de los asuntos como en la discusión, la deliberación o cualquier otra intervención que pueda llegar a condicionar o influir en quien deba adoptar las decisiones correspondientes. Y eso es muy importante. No es solo separarse, sino que yo no puedo discutir sobre ese asunto, no puedo deliberar, no puedo tener absolutamente ningún tipo de intervención en la gestión de la que yo me inhibí. Ahora, lógicamente, tenemos los procedimientos, tanto el de abstención como de recusación. En esta guía, pues no se desarrollaron porque, como se los expliqué, pues las causales son bastante amplias, son 16 causales de viaje y eso lo vamos a estar desarrollando en esta segunda guía que estamos preparando, tal vez con más ejemplos y todo lo demás, ¿verdad? Para que quede pues más claro. ¿Qué es lo importante aquí? Pues que nosotros como funcionarios públicos conozcamos realmente cuál es el procedimiento que se debe de seguir cuando yo me encuentro ante una situación en la que yo digo, ok, tengo una causal de inhibición, tengo que abstenerme. Ese procedimiento está regulado en el artículo 231 de la Ley General de la Administración Pública y como ya lo hemos visto anteriormente, ¿qué es lo que yo debo de hacer? La gestión me llegó, yo inmediatamente visualizo que hay una causal de abstención y entonces yo lo que hago es, hago un informe y lo paso a mi superior de alzada, haciéndole ver la situación. Se me asignó esta gestión, sin embargo, hago ver que de acuerdo al artículo 16 del Código Procesal Civil, tengo esta causal que me impide conocer la situación. ¿Ok? Paso la gestión junto con el expediente que se me asignó. A partir de ahí, mi superior tiene 3 días para resolver esa gestión que yo presenté. Y de esa gestión, o de lo que, o qué es más bien lo que puede definir mi jefatura, una de dos. Si procede la abstención o no procede. Si procede, entonces el jefe toma el expediente y se lo pasa a un funcionario de igual jerarquía del que se inhibió y si no hay alguien de igual jerarquía, pues lo terminará conociendo o lo continuará conociendo el superior jerárquico o el superior en alzada, perdón. Y el procedimiento de recusación, y aquí es importante también hacer énfasis que quien puede presentar este procedimiento de recusación es la parte perjudicada, no es cualquiera, no es una tercera persona, sino que es la parte perjudicada directamente. Igualmente, este procedimiento pues está regulado en el artículo 236 de la Ley General de la Administración Pública y funciona más o menos parecido al anterior. Me llegó la gestión de recusación, ¿ok? Alguien me está diciendo a mí que yo no puedo conocer esa gestión porque porque yo tengo alguna causal de impedimento para verla. Entonces, yo lo analizo. Ese mismo día o al día siguiente emito un informe y ese informe junto con el expediente igual va para el superior en alzada para que éste lo analice y en el término de 5 días resuelva también lo mismo. Si procede o no procede y es el mismo procedimiento, valga la redundancia, del anterior, ¿verdad? Si procede, pues entonces
se lo asignan a otro funcionario de igual jerarquía, si no lo continúa conociendo él, y si no procede, se lo devuelven al funcionario para que continúe con el conocimiento del mismo. ¿Qué pasa si yo del todo violenté ese deber de abstención, si yo incurrí en esa violación al deber de probidad? Pues es muy sencillo. Al incurrir yo en un incumplimiento al deber de abstención, estoy incurriendo en una violación al deber de probidad y pues lógicamente estoy cayendo en, podría recaer sobre mí responsabilidad disciplinaria o administrativa, responsabilidad civil o inclusive responsabilidad penal. Aquí tenemos la particularidad de que podríamos estar incurriendo inclusive hasta en el delito de incumplimiento de deberes. Y además de eso, también se podría caer en la nulidad de ese acto administrativo en el que yo participé y tenía una causal de inhibición. Como segundo tema, en la guía también se desarrolla lo que es el tema de las dádivas, lo que nosotros conocemos normalmente como dádiva. Igualmente, pues se da una definición de lo que es la dádiva, ver la dádiva como un acto de corrupción o se cuestiona si la dádiva es un acto de corrupción. Igualmente, pues damos de forma general un marco normativo general sobre esta prohibición y se desarrolla un poco la responsabilidad de los servidores públicos y sujetos privados. Este tema de las dádivas, pues igualmente es un tema súper amplio, así que aquí tratamos igualmente como de condensar lo principal sobre el mismo, ¿verdad? Pero es prácticamente, creo que hay el proyecto para desarrollar una guía sobre este tema, pues estaría quedando ya prácticamente para el próximo año. Ahora bien, tenemos que empezar por decir, bueno, que dádiva, regalo y obsequio, pues vienen siendo prácticamente sinónimos, ¿verdad? Aquí tomamos pues unas definiciones de la Real Academia de la Lengua Española y nos dice que dádiva es la acción de dar gratuitamente o cosa que se da gratuitamente. Un regalo es la dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre y el obsequio es un regalo que se hace. Y en el cuadrito azul resaltamos que el ordenamiento jurídico costarricense contiene una serie de prohibiciones específicas en torno al otorgamiento y recepción de dádivas, obsequios, regalos, premios o recompensas a los servidores públicos. Ahora bien, ¿es la dádiva un acto de corrupción? ¿Qué define el reglamento de la ley contra la corrupción como actos de corrupción? Como bien lo había dicho don Armando al principio, pues la corrupción, el reglamento viene y define una serie de actos conceptualizados como de corrupción y entre esos y de importancia para el tema de las dádivas, pues tenemos que un acto de corrupción, tenemos los dos extremos. Uno es el requerimiento o la aceptación de una dádiva, pero por otro lado tenemos el ofrecimiento o el otorgamiento. Es decir, no solamente estamos incluyendo aquí al posible corrupto, sino que estamos incluyendo también aquí al posible corruptor o al corruptor, ¿verdad? Porque no se vale decir que en un acto de corrupción, pues el que cometió el acto fue solamente el que recibió la dádiva. No, en realidad comete el acto de corrupción y vean que aquí está bien resaltado en el cuadrito amarillo, dice, incurre en un acto de corrupción tanto el servidor público que requiere, pide o acepta el obsequio, como aquella persona física o jurídica que lo ofrezca o lo otorgue. Y es porque exactamente así es como lo tiene definido el reglamento de la ley, ¿verdad? El que requiere o acepta y el que ofrece o el que lo otorga. Vamos a ver, dice, ¿sabía usted que nuestra legislación establece una prohibición general a los servidores públicos de aceptar, requerir o recibir dádivas? ¿Qué es lo importante en esta filmina? Y por eso lo quisimos resaltar en color azul. Como lo vamos a ver más adelante, el tema de las dádivas tiene únicamente dos excepciones.
Esas son todas, vamos a ver, únicamente 2 excepciones es lo que tenemos. Y como escuché a una compañera hablando un día de esto sobre este tema, y ella decía, y es la compañera que se ha especializado más en el tema de las dádivas, ella decía que el tema de las dádivas hay que empezarlas a definir al revés, empezar a ver cuáles son las excepciones, porque una vez que detectamos que yo no estoy dentro de las excepciones y recibí algún tipo de dádiva, pues estoy incurriendo en esa prohibición exactamente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros como servidores públicos tenemos una prohibición absoluta para recibir cualquier tipo de dádivas. El artículo número 40 de la ley contra la corrupción es tajante y como lo digo yo siempre en las charlas, yo no recuerdo haber leído una norma que sea tan explícita, tan tajante o una redacción tan tajante, ¿verdad? Para una norma como en este caso. ¿Por qué? Porque la norma lo dice así, que queda terminantemente prohibido recibir dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas o cualquier otra ventaja como retribución por actos u omisiones inherentes a sus cargos. Entonces, nosotros como funcionarios públicos en el tema de dádivas, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender? Exactamente eso, que como funcionarios públicos no podemos recibir absolutamente nada. Y nada en la Procuraduría de la Ética Pública y según la norma, nada es nada, aunque suene trillado, ¿verdad? El asunto o repetitivo. Nada es nada para nosotros. Como les digo, solamente hay 2 excepciones a la prohibición y ahí tenemos que ver cuáles son estas 2 excepciones. Bueno, los presentes que se entreguen bajo la figura de gesto de cortesía o costumbre diplomática. Es decir, que aquí nos estaríamos ubicando funcionarios, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Okay? Son funcionarios diplomáticos. Entonces, en dado caso, según lo dice la norma, ellos en teoría, y no es cualquiera, porque cuando a una delegación, en realidad, y también ellos lo tienen bien normado, quien podría recibir ese presente bajo esta excepción sería el jefe de esa delegación. Y ojo, porque igual tiene sus particularidades, ¿verdad? Porque la norma también es muy clara al decir que si el valor del bien es inferior a un salario base, que ahorita puedan dar por unos, cualquier cosa me corrigen, porque yo sé que hay gente del Poder Judicial aquí, 400 y resto de 1000 de colones, por ahí más o menos. Entonces, si ese valor, o si ese obsequio tiene un valor inferior a un salario base, ese servidor lo puede conservar para sí. Pero si ese presente tiene un valor superior, sería considerado un bien de la nación. Y por lo tanto se debe aplicar el procedimiento previsto para su entrega. Ese procedimiento lo vamos a encontrar en el reglamento de la ley contra la corrupción. Ahí está y ahí indica paso por paso qué es lo que nosotros como funcionarios públicos tendríamos que hacer para hacer la devolución o entregar ese bien. Y la otra excepción son las condecoraciones y los premios con carácter honorífico, cultural, académico o científico. Entonces, como les dije al principio, si yo como funcionario público, yo como funcionaria de la Procuraduría General de la República, llega alguien y me va a dar, vamos a poner un ejemplo elevado, me van a dar un vehículo porque porque alguna casa de las que trae vehículos se le ocurrió que iba a regalarle un carro a alguna funcionario público o algún funcionario público. Entonces escogieron a Evelyn. Y entonces llegan y me llaman y me dicen, le vamos a entregar este presente, este regalo. Es un regalo de esta empresa. Ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Me voy inmediatamente a las excepciones y me pregunto, esta empresa me está regalando este vehículo como un gesto de cortesía o costumbre diplomática. ¿Es Evelyn Hernández diplomática? No. Ok. Me están entregando ese premio porque yo me lo gané en un concurso.
o porque hice un estudio científico muy bueno y entonces el premio era el carro. No, ok. Entonces, a partir de ese momento, yo activo el mecanismo de prevención y les digo, miren, discúlpeme, pero yo no lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estaría incurriendo en una falta ética, que es aceptar una dádiva. Esa es la mejor forma de conocer realmente cómo es que funciona el asunto o el tema de las dádivas en Costa Rica. Ahora, ¿cuáles son esos alcances que tiene la prohibición? Bueno, los alcances son los que hemos venido hablando. Pedir, aceptar o ofrecer dádivas. Recibir cualquier tipo de dádiva. Y vea que por eso lo ponemos bien claro. Recibir cualquier tipo de dádiva. Una dádiva puede ser una caja de chocolates. Puede ser un saco de piñas, un saco de naranjas. Todo eso son dádivas. Solicitar o entregar dádivas con motivo o en ocasión del desempeño del cargo o funciones. Y vean qué importante porque también lo quisimos recalcar, aún obsequios con poco valor pueden tener la capacidad de generar compromiso hacia quien lo entrega o afectar la imagen de imparcialidad del servidor o la institución pública. Y este puede ser a favor del propio servidor o de terceros allegados. Por ejemplo, que el regalo o el presente se lo den a un familiar mío. Entonces vean que hasta ese alcance tiene también la prohibición. Bueno, ¿qué pasa si yo incurro en esta prohibición o infringo la prohibición de solicitar o recibir dádivas? Bueno, igual que la anterior, estaría infringiendo el deber de probidad y podría haberme con una amonestación escrita, por ejemplo, con una suspensión sin goce de salario o dieta por un lapso que va entre 15 y los 30 días y podría terminar inclusive con la separación del cargo sin responsabilidad penal. Entonces, es importante tener en consideración esto. Pero además de eso, además de esa responsabilidad administrativa en la que yo podría estar incurriendo, también podría estar incurriendo en una falta o en un delito penal propiamente. Entonces, el servidor público que requiere o recibe una dádiva, así como la persona que la ofrece, porque recordemos que ya lo dijimos al principio, ¿verdad? No es solo la que lo recibe, sino también la que lo da o la que lo ofrece, podría estar incurriendo en delitos penales. ¿Cuáles? Por ejemplo, el cohecho o podría estar incurriendo en un delito penal. Por ejemplo, cohecho impropio, enriquecimiento ilícito, concusión, entre otros también. Ahora aquí es importante también que con la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, en estos momentos una persona jurídica que ofrezca una dádiva a un servidor público podría estar incurriendo en responsabilidades. Y ojo que estamos hablando ya de la persona jurídica, ¿verdad? Porque antes nuestra legislación establecía que podría estar incurriendo en un delito penal el representante legal de esa persona jurídica. Sin embargo, ahora es la persona jurídica en sí la que podría estar acarreando diferentes responsabilidades o podría estar incurriendo en esta falta y podría ser acreedora de diferentes sanciones. Entre las sanciones en las que podría estar cayendo esta persona jurídica, y se lo recalco, persona jurídica, está la multa, la cual puede ir de 20 a 1000 salarios base. Ustedes tendrán ahí alguna computadora y más o menos podrán ver por cuánto puede ascender esa multa, ¿verdad? Puede ser también la inhabilitación para participar en concursos o licitaciones públicas e inclusive podría ser la pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales. Y importante rescatar que también podría terminar inclusive hasta con la disolución de la persona jurídica, es decir, matar a esa persona jurídica para decirlo en palabras más ticas. Entonces, vean qué importante que con esta ley, pues ya inclusive las personas jurídicas pues tienen responsabilidad en este tipo de acciones, ¿verdad? Porque es muy común que sean personas jurídicas las que estén dando este tipo de dádivas y que, como les digo, pues antes la legislación lo que establecía era contra los representantes legales de esas asociaciones o
pero no contra la persona jurídica en sí. Ahora sí es posible este tipo de sanciones. Ahora bien, vamos ya con el último tema, que es el tema que tiene que ver con las denuncias. Y aquí quisimos resaltar, pues, que para nosotros es una parte importantísima, lo que tiene que ver con el derecho y el deber de denunciar, con la gratuidad e informalidad de las denuncias, los órganos de control ante los cuales se pueden interponer, la competencia de la Procuraduría de la Ética Pública, que ya lo desarrolló don Armando, y los derechos que tienen los denunciantes. ¿Qué es una denuncia? Pues la denuncia es un medio utilizado por los ciudadanos para poner en conocimiento de las autoridades públicas hechos que se consideren irregulares o ilegales, con el objetivo de que se inicie una investigación. Ahora, ¿quién puede interponer una denuncia? Las denuncias pueden ser interpuestas por cualquier persona. Llámese persona física o jurídica, personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, mayores o inclusive menores de edad. Y las denuncias, como bien está en el cuadrito amarillo, pues se pueden interponer en sede administrativa y o inclusive en la sede penal también. Ahora bien, aquí es importante hacer la diferencia entre quién tiene derecho y quién tiene el deber de denunciar los presuntos actos de corrupción. Vamos a encontrarnos con que el ciudadano pues tiene un derecho de denunciar los presuntos actos de corrupción. Sin embargo, con los servidores públicos tenemos la particularidad de que nosotros no es un derecho lo que tenemos, sino que lo que tenemos es un deber, es una obligación legal de denunciar los actos presuntamente corruptos que se produzcan en nuestras funciones y de los que lógicamente pues nosotros tengamos conocimiento, ¿verdad? Estas normas, en realidad esta norma la vamos a encontrar en el artículo 9 del reglamento de la ley contra la corrupción y también en el artículo 281 del Código Procesal Penal. Es muy importante que nosotros como servidores públicos sepamos que no es un derecho lo que nosotros tenemos, sino que tenemos un deber legal de denunciar sobre presuntos actos de corrupción de los que nosotros tengamos conocimiento. Y pues el servidor público que no cumpla con su obligación de denunciar podría incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal igualmente. Aquí algunos tips que para nosotros era importante que estuvieran aquí es que la interposición y el trámite de las denuncias en sede administrativa y penal son completamente gratuitos. Las denuncias no tienen ningún tipo de formalidad hasta eso. Si la persona llegó y escribió la denuncia en una servilleta y así la presentó ante la administración pública, así le tendremos que dar trámite, ¿verdad? Después hacemos la prevención y todo lo demás, pero así se la recibimos. No es necesaria la asesoría de un abogado o la autenticación de firmas. Recordemos que esto no es necesario por ningún, o sea, no se le puede exigir a un denunciante que esa denuncia, valga la redundancia, que ese documento venga firmado o autenticado por el abogado. No se requiere pago de timbres tampoco y estas pueden ser presentadas de forma verbal, escrita o por cualquier otro mecanismo autorizado por la institución y siempre basados en todos lo que está estipulado en el reglamento a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Ahora bien, es importante también hacer ver que pues lógicamente para activar una denuncia es importante pues que ésta tenga una relación clara y precisa de los hechos que se estimen irregulares. Sin embargo, esta misma norma, el artículo 16 del reglamento de la ley, pues prevé que a la persona se le pueda consultar, se le pueda pedir que aclare exactamente qué es lo que quiere denunciar, inclusive se le pueden preguntar si tiene algún tipo de prueba o algo por el estilo que nos sirva para activar esa investigación. Las denuncias
que se presentan ante las instituciones, departamentos u oficinas que tienen competencia para investigar posibles actos de corrupción se pueden presentar en 2 vías o en 2 sedes, tanto en la sede administrativa como en la sede penal. En la sede administrativa puede ser ante la misma administración activa, es decir, ante la misma institución en la que está sucediendo el supuesto hecho denunciado. ¿Okay? Las auditorías internas, y aquí por eso hacemos la aclaración, ¿verdad? Ante la auditoría interna de la institución en la que sucede el presunto supuesto hecho denunciado. Y aquí también tal vez me permito hacer un paréntesis y referirme a que la administración y las mismas auditorías internas muchas veces, y nos ha tocado mucho en la Procuraduría de la Ética Pública, que nos mandan a nosotros las investigaciones porque ellos consideran que no tienen competencia para realizar investigaciones por presuntos actos de corrupción, y eso no es así. El mismo reglamento a la ley así lo dispone y dice que la administración activa, las auditorías internas, la Contraloría y la Procuraduría de la Ética Pública podrán llevar a cabo las investigaciones por presuntos actos de corrupción. La Contraloría General de la República, pues aquí hay que hacer énfasis en que las denuncias o los hechos que ellos investigan pues están referidos a la hacienda pública propiamente, exclusivamente y por orden constitucional, y que está referido sobre todo a los presupuestos de contratación, control interno y control externo. Y nosotros, pues lógicamente la Procuraduría de la Ética Pública, como bien lo explicó don Armando al principio, pues realizamos investigaciones respecto a posibles comisiones de actos de corrupción y violaciones al deber de probidad. Y en sede penal, pues las denuncias igualmente se pueden presentar ante el Ministerio Público o el organismo de investigación judicial. Es más, si nosotros ya sabemos que estamos ante la comisión propiamente de un delito, y en este caso, pues hablando del deber de probidad, pues tendríamos que hablar sobre los delitos funcionales, ¿verdad? Que son aquellos que son cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, pues lógicamente lo podemos denunciar directamente ante el Ministerio Público o ante el organismo de investigación judicial. Lo de la Procuraduría de la Ética Pública ya lo explicó don Armando. Igual hizo la diferencia, bueno, o más bien me voy a referir tal vez un poquito a lo de la Contraloría General. Como lo dije anteriormente, la atención de las denuncias por presuntos actos de corrupción por parte de la Contraloría son referidas al control y supervisión de la hacienda pública, la cual está constituida por fondos públicos. Las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras relativas al presupuesto, al proceso presupuestario, perdón, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Esto de acuerdo a los artículos 183 y 184 de la Constitución Pública. Es decir, las competencias de la Contraloría General de la República pues vienen emanadas directamente desde la Constitución misma. Sobre la Procuraduría de la Ética Pública, pues igualmente nosotros lo que realizamos son las investigaciones preliminares. Nosotros no somos los que llevamos a cabo el procedimiento administrativo. Y como bien lo dice aquí, si la denuncia se rechaza, se archiva o se desestima, se emitirá una resolución que se pondrá en conocimiento de la persona denunciante si dio medio para notificación. Si concluida la investigación preliminar, se identifica la aparente o posible comisión de alguna falta que amerite la imposición de sanciones administrativas o civiles, la Procuraduría va a emitir un informe y lo va a trasladar a la autoridad administrativa competente, es decir, a aquella persona dentro de la institución que tenga la potestad sancionatoria sobre ese servidor público que pudo haber infringido ese deber de probidad. ¿Para qué? Para que valore la apertura del respectivo procedimiento administrativo. Recordemos que para imponer una sanción, pues se tiene que dar el respectivo procedimiento administrativo, ¿verdad? Y en caso de que la investigación evidencie la comisión de un posible delito, se procederá a interponer nosotros directamente la respectiva denuncia penal ante el Ministerio Público. Y
lógicamente se va a ejercer la representación judicial del Estado ante la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, que es exactamente donde se llevan todos estos casos que tienen que ver con los delitos funcionales. Aquí también nos pareció importante plasmar cuáles son los derechos que tienen los denunciantes de buena fe. Y pues el primer derecho que tiene es la confidencialidad de la identidad del denunciante de actos de corrupción. Y esto está igualmente contenido en una norma, es decir, por eso es que es de acatamiento obligatorio para todos aquellos órganos de control que realicen investigaciones por presuntos actos de corrupción. El artículo número 8 de la Ley contra la Corrupción y el artículo 18 del reglamento a la Ley contra la Corrupción dispone esa confidencialidad que se debe resguardar en todo momento. La persona que presente una denuncia tiene el derecho de que su identidad sea protegida y es muy importante desde la interposición y hasta la finalización del trámite. Y como en todo, ¿verdad? O prácticamente en todo, hay una única excepción. ¿Cuál es esa excepción para revelar el nombre del denunciante? Cuando un juez de la República, y ojo, no cualquier juez, sino un juez ante la posible existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada, solicite la información. Es decir, que la persona denunciada se sintió ofendida y entonces interpuso un delito contra su honor y entonces el juez viene y ahora sí le pide a la Procuraduría de la Ética o a cualquier órgano de control que esté llevando o que haya realizado la investigación y le dice, ahora sí, deme el nombre de la persona denunciante, pero es la única forma de que ese nombre se pueda revelar. Y les puedo decir que desde la existencia de la Procuraduría de la Ética, desde el 2004, hasta el momento no hemos tenido ninguna solicitud de ese tipo. Y como les digo, es una única excepción. Un juez de la República y no ante cualquier delito, sino ante un delito contra el honor de la persona denunciada. Entonces, en este sentido, la administración y todos los órganos de control tienen la obligación legal de resguardar la identidad de la persona denunciante como información confidencial. Entonces, muchísimo cuidado con ese tratamiento que se le da al nombre de la persona denunciante, sobre todo cuando las investigaciones se llevan dentro de las mismas auditorías de las mismas instituciones o cuando es la misma administración la que lleva las investigaciones, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil que el nombre de esa persona, pues efectivamente de alguna forma se pueda haber ventilado. Y recordar pues que es un deber legal de mantener esa confidencialidad siempre. El servidor público que revele la identidad del denunciante podría incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal. Lo anterior, independientemente de la institución, departamento u oficina en el que la persona interponga la denuncia. Muy importante, estos derechos que tiene la persona denunciante no solamente los va a atender o los va a cumplir la Procuraduría de la Ética Pública, sino cualquier institución, cualquier departamento u oficina que esté tramitando alguna denuncia por presuntos actos de corrupción, llámese administración pública, llámese auditoría, llámese la misma Contraloría General de la República. Todos tenemos igualmente el deber legal de resguardar esa información. Y el otro derecho que tiene, ¿cuál es? El derecho a ser comunicado del resultado de la denuncia. El denunciante que haya señalado un lugar o medio para ser notificado tiene derecho a que se le comuniquen los resultados del rechazo de la admisibilidad, así como los derivados de la investigación preliminar. Ojo, siempre y cuando estos no comprendan el informe final de la investigación. La información, documentación u otras evidencias de las investigaciones cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo o la interposición de un proceso judicial, ya que se consideran confidenciales. Y esto es en el entendido de que la persona quiera que se le notifique, porque hemos tenido la particularidad de que hay denunciantes que llegan, interponen la gestión y dicen, no quiero saber nada más del proceso, no me lo comuniquen. Aún así, nosotros si tenemos medio para notificación, nosotros realizamos la notificación. Y pues hasta aquí estaría llegando la presentación
voy a dejar de compartir para incorporarme. Creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a don Armando y a Evelyn por la presentación. Como siempre, apoyando el trabajo del Sistema Nacional. Abrimos un pequeño espacio para preguntas que son bastantes. Les digo, tenemos bastantes consultas. Vamos a tratar de abarcar la mayoría que podamos en algunos momentos, y las otras, por supuesto, que se las haremos llegar las respuestas por otro medio. Iniciando con algunas, vamos a ver, y tal vez, bueno, Evelyn o Armando valorarán quién responde cuál de ellas, ¿verdad? La OCDE hace referencia a cuáles políticas mínimas debe tener una institución. Esa es una. Vamos a ver, en el caso de que se adecúen los requisitos de un perfil para beneficiar a una persona, ¿es corrupción? A pesar de que no afecte el interés público. Una sugerencia sobre la guía, que eso lo vamos a ver. Ajá. Ante un conflicto, como en el primer ejemplo que dio Evelyn, fue en el caso, yo como servidor público no puedo solicitar por voluntad propia separarme de un proceso. Don Juan Carlos, si Sí. gusta, vamos respondiendo, porque si no después, yo no sé, don Armando, pero Perfecto. vamos a echarle la culpa al COVID. Después del COVID todo puede pasar, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Si gusta, vamos respondiéndole así como de 3 en 3, porque tal vez si todas, después se nos va a hacer así como como diría mi madre por ahí, un colocho. Entonces vamos de poquito en poquito. Si gusta, con respecto a la primera, lo que refiere la OCDE, vamos a ver, asumo que refiere políticas de integridad, ¿verdad? En cuanto a las políticas de integridad, lo que la OCDE nos plantea son recomendaciones. Y ese es el trabajo que estamos haciendo precisamente el sistema, Contraloría, órganos de control, otros sectores, ¿verdad? Con la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, que se complementa con el estudio de integridad de la OCDE. Lo que se busca entonces es el país, una vez que ha ingresado a la OCDE, que tenga precisamente los estándares de los países OCDE. Entonces, que tenga una regulación adecuada para el financiamiento de partidos políticos, que tenga una regulación del lobby o el cabildeo, ¿verdad? Precisamente para evitar la captura de políticas, tanto en la Asamblea Legislativa como en la administración, el nivel político, el nivel administrativo, que haya una regulación adecuada de los conflictos de intereses. Entonces, efectivamente, digamos, existe una orientación clara de las políticas que debería tener un país en el tema de la prevención. Y es importante señalar que estas escapan, ¿verdad? Única y exclusivamente al ámbito de la represión. Todo lo contrario, ¿verdad? Se dice entonces que el énfasis que se le da a estas políticas es en materia de prevención. Y de ahí la importancia precisamente del sistema. Porque el sistema lo que busca, al igual que en la línea que establece la OCDE, es un fortalecimiento de los valores, un fortalecimiento de la gestión ética en la administración pública. Y sobre todo también a nivel de sociedad, iniciar con la edad temprana en formación en valores y participación ciudadana. Entonces, es importante saber o entender que efectivamente nosotros tenemos conocimiento de esos estándares OCDE y lo que busca la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención es implementar todas esas orientaciones OCDE en el país y se viene a reforzar con el estudio de integridad. El segundo aspecto que refiere al tema, y ahorita palabra más, palabra menos, con respecto a una situación donde hay una especie de acomodo, ¿verdad? De un perfil ocupacional, pues obviamente eso refiere a un acto de corrupción. Tenemos que tomar en cuenta que está el interés público, ¿verdad? Pero también refiere en mucho a esa situación, a esa ponderación del interés público y el interés privado. Siempre el interés público va a ser cumplir con los objetivos de la institución, cumplir con los deberes, cumplir con todo aquello, lo cual el funcionario público está en la obligación de acatar. Pero también está la utilización indebida de las funciones o el cargo para el beneficio
particular o de terceros. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, claro que ya sea como un conflicto de intereses en sentido llano o eventualmente, más aún, utilizando indebidamente el cargo, no conforme a las potestades y las funciones que corresponden por ley, sino para un favorecimiento, ahí estamos evidentemente incurriendo en un acto de corrupción. Entonces, ahí es donde, digamos, radica la situación de ponderar. Y el último elemento, yo se lo paso a Evelyn, que refiere precisamente a, no me acuerdo. Si mal no recuerdo, la intención del señor era consultar que si yo voluntariamente me podía abstener de llevar una gestión o de tramitar alguna gestión. Por ahí era, don Juan Carlos. Más que todo, si yo veo que hay un acto, voy a volver un segundo, si yo puedo de una vez recusarme, si yo de una vez digo, ok, no, yo no sigo con esto porque aquí hay un conflicto. O sea, yo lo puedo hacer a voluntad. Ok, vamos a ver, recordemos que el procedimiento de inhibición, ¿verdad? Cuando ya yo como servidor público determiné de que efectivamente podría estar ante una causal de abstención, es decir, qué sé yo, para poner un ejemplo, que me trasladaron un expediente donde está involucrada una hermana mía, yo en ese momento activo ese mecanismo de prevención, activo ese mecanismo y lo que procede es irnos a la Ley General de la Administración Pública, ¿verdad? Donde está regulado todo el tema de la abstención y de la inhibición y tal y cual yo lo expliqué, como funcionario me corresponde hacer el informe, pasarlo a mi superior de alzada y es el superior de alzada quien va a definir si yo continúo o no continúo con el trámite de esa gestión, ¿verdad? Entonces, y recordemos, pues aquí tal vez hacer énfasis en que si mi superior lo que definió fue que yo como funcionaria continuara conociendo de la causa, pues aquí aplicamos lo que nosotros conocemos como el deber de obediencia, ¿verdad? Que está estipulado, pues igualmente la Ley General de la Administración Pública a partir del artículo 108, ¿verdad? Y no me queda más que, pues, que acatar la orden que me está dando mi superior, lógicamente, pues respetando lo que está en este artículo, ¿verdad? Que los actos que me estén solicitando, pidiendo realizar, pues no sean extraños a la competencia que yo ejerzo o que sea un acto manifiestamente arbitrario o que haya un abuso de autoridad o un delito en medio de ¿verdad? Pero ese sería el procedimiento exactamente. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver, también con estos institutos, con el de la inhibición, que sería el caso, porque recordemos que la recusación es cuando es la persona perjudicada la que me dice a mí, funcionaria que está tramitando la gestión, la que me dice que yo no puedo tramitar esto porque tengo X causal. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas dos figuras, tanto de la inhibición como de la recusación, recordemos que también en todo momento pues hay que evitar que se haga un uso desmedido de estas figuras, ¿verdad? De que haya un abuso en ese sentido sobre estas figuras, porque vamos a ver, no es que yo digo que no lo voy a tramitar porque no quiero, porque me da pereza o porque el expediente es muy grande y entonces voy a jugármela por ahí, ¿verdad? Y entonces me voy a inhibir. No, o sea, es que tiene que haber realmente una causal que me impida a mí realmente conocer de esa causa. Y es que exactamente por qué está regulado y por qué es que tenemos todas las causales, exactamente pues para que no haya un uso abusivo de estas figuras. Muchas gracias. Ok, continúo con algunas cuantas y como comentan por ahí, las otras tenemos los nombres y los correos y podríamos hacérselos llegar por correo. Hay una que indica, en conflictos de interés reales, indica la guía y abre comillas, en este caso el servidor comete una falta ética sujeta a responsabilidad disciplinaria. Al parecer la persona no está de acuerdo y dice que lo que corresponde indicar es una falta al deber de probidad, no ética sujeta a responsabilidad disciplinaria. Ok. Después consultan a quién le toca divulgar e implementar estas guías generales a nivel general. Existe una violación a la normativa vigente, dádivas, cuando se realizan convenios con empresas para la prestación de oficinas o dar materiales como jabón, materiales de limpieza, etc. Y en los últimos temas que estuvo tocando Evelyn también hay algunas con respecto a la auditoría. Una de ellas dice, ¿qué corresponde hacer cuando se hace una denuncia a la auditoría de la institución y la misma no es atendida?
Esto porque la persona que incluyó a la falta tiene influencias en la auditoría. Algunas de esas tal vez, y don Armando. Yo tal vez me vaya a referir a lo que refiere a la divulgación. Bueno, en la divulgación, de hecho, inicia a partir de la gestión de la Procuraduría de la Ética. O sea, nosotros lo que estamos buscando son aliados estratégicos, ¿verdad? En que se masifique el conocimiento de esta guía. En buena hora que la comisión, pues, la tome, que lo que considere pertinente, ¿verdad? Necesario para efectos, digamos, de la gestión que realiza, entendiendo que es un complemento al trabajo que se realiza. Pero se ha emitido o se ha enviado a jerarcas de algunas instituciones. Otras yo agradecería muchísimo, ¿verdad? Que no va por comunicación formal, así que si tienen la posibilidad de ponerle en conocimiento porque no les ha llegado de alguna otra manera, pues que así sea. Y en los casos en que he enviado los correos, pues les he señalado que se divulgue a lo interno y a lo externo, o sea, tanto en la institución como si se tienen redes sociales y demás a la ciudadanía o de distintos sectores. Por ejemplo, en las municipalidades es muy importante que las personas puedan, que trabajan en asadas, que trabajan en comités cantonales de deportes, en asociaciones de desarrollo, en hogares de ancianos que reciben fondos públicos, es importante que la conozcan, ¿verdad? Porque de algún modo, pues, obviamente tiene una incidencia en la gestión. Yo creo que ese es un elemento importante. Lo demás, Evelyn. Sí, gracias. Vamos a ver, voy a empezar con la última pregunta. Cuando las denuncias se presentan, o más bien voy a empezar al revés. Nosotros en la Procuraduría de la Ética Pública, pues nos hemos topado con este tipo de situaciones que, por ejemplo, nos dicen que prefieren presentar las denuncias en la Procuraduría de la Ética Pública porque es un ente externo y porque probablemente vaya a haber mayor transparencia, objetividad, imparcialidad a la hora de realizar las investigaciones. Pues efectivamente, desgraciadamente, y creo que es algo que podría suceder, y digo podría, ¿verdad? Porque yo no puedo cerrarlo del todo, en algunas de las instituciones, sí podrían haber algunos vínculos, pues que hagan que las investigaciones no sean tan objetivas, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, si yo como auditor, vamos a ver, aquí tendríamos que devolvernos un poquito al tema de los conflictos de intereses. Toda institución tiene una auditoría interna y ese auditor interno, recordemos que es una persona común y corriente, que va a tener sus amistades, que va a tener sus relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si a quien yo voy a denunciar ante la auditoría es el mejor amigo del auditor, en ese caso, pues al auditor le tocaría abstenerse de conocer esa denuncia, ¿verdad? Porque simple y sencillamente pues tendría una causal de inhibición para conocerla, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí sí ese tipo pues de análisis hay que hacerlo. Eso sería legalmente lo que correspondería, ¿verdad? Y como les digo, las personas normalmente prefieren interponer las denuncias no ante la misma institución, pues exactamente para que haya una investigación más efectiva, más objetiva, más imparcial, aunque pues en teoría cada uno de los órganos de control que realizan investigaciones, pues deberíamos de ser imparciales en todo momento, ¿verdad? Y como les digo, si hay una causal que definitivamente nos está impidiendo o nos está vedando de alguna forma esa imparcialidad, pues tenemos que echar marcha atrás con la misma, ¿verdad? Vamos a ver, con respecto a todo lo que tiene que ver con los presentitos estos que nos dan en las otras empresas o algo así, pues nosotros hemos sido muy claros con eso, ¿verdad? Y como se los dije yo ahora en la presentación, nosotros como funcionarios públicos o como servidores públicos, pues tenemos una prohibición expresa de que no podemos recibir absolutamente nada. Entonces, nada es nada, ¿verdad? Ahora, y aquí tal vez hago la aclaración porque ya una vez se presentó con doña Vera la situación, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los del sistema, cuando vamos cuando las podíamos hacer presenciales, ¿verdad? Que íbamos a las diferentes instituciones que forman parte del sistema, que llegábamos y nos daban el refrigerio y tal vez a veces nos daban algún folletito o algo así. Vamos a ver, ahí no se estaría incurriendo en ninguna falta
de este tipo, ¿verdad? Es diferente cuando, por ejemplo, nosotros vamos a alguna reunión con proveedores o algo así, sobre todo los que trabajan en proveeduría de las instituciones, y entonces les tocó ir a una de estas reuniones y salen de la reunión con todo lo que se puedan imaginar, como tuvimos nosotros en una ocasión, ¿verdad? Hasta con computadoras, hasta con laptop. Entonces, ahí sí, pues habría que ver cómo está el asunto de la regulación. Ahora, es importante hacer ver que nosotros también, también lo recalco, esta guía es una guía general que contiene la normativa general, valga la redundancia. Recordemos que cada una de las instituciones, cada uno de los ministerios, en teoría, deberían de alguna forma tener regulado lo que tiene que ver con las dádivas, con los conflictos de intereses. Eso es lo que se espera, ¿verdad?, de cada una de las instituciones. Don Juan Carlos, no sé si se me queda algo por ahí. Muchas gracias más bien a Evelyn de nuevo y a don Armando. Ha generado bastantes consultas, pero yo creo que no acabaríamos aquí si nos ponemos a ver una por una. Entiendo, y así lo hemos conversado tanto con Evelyn como con don Armando, habrán consultas donde ellos tienen que inhibirse, porque precisamente no pueden adelantar un criterio en un asunto que precisamente podría llegar de ellos. Y así les aclaro a las personas que han hecho las consultas, porque lo que esperaríamos es la propuesta que se puso en el chat de tratar de consultarles a ustedes y enviarles las respuestas vía correo para aclarar esas últimas dudas. Más bien, muchísimas gracias de verdad de parte del sistema por estar acá presentes de nuevo, acompañarnos precisamente, aclarar todas las dudas. Muchas gracias de verdad. Con mucho gusto, más bien gracias a ustedes por el espacio. Evelyn, yo no sé si habrá que evaluar, o no sé cómo aplica eso. Ay, sí, no sé Perdón. si nos hacen el favor, es que como se les explicó don Armando, nosotros formamos parte pues de varios mecanismos, ¿verdad?, de las convenciones anticorrupción, y una de ellas pues nos está solicitando muchos datos con respecto a las evaluaciones y todo lo demás. Hemos tenido la particularidad de que en otras charlas el número de personas que evalúan la calidad de estas es muy bajito, entonces ahora lo que estamos haciendo es que al final de la charla, antes de terminar, más bien les pasamos el link para que nos hagan el favor de realizar la evaluación de una vez. En este caso, pues aparezco solo yo, pero en realidad la evaluación es para los dos, tanto como para don Armando como para mí, para ver si nos hacen el favor de realizar la evaluación, que no duran ni un minuto haciéndola, si nos hacen el grandísimo favor.